asunto de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Trump ordena reabrir la cárcel de máxima seguridad de Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, cerrada desde 1963. Dice que pretende albergar a los delincuentes más violentos. También, en las últimas horas, Trump aseguró que Claudia Sheinbaum, de México, rechazó la ayuda militar de Estados Unidos por miedo a los cárteles mexicanos. Vamos a abrir el debate en Ángulo con los últimos anuncios y propuestas en materia de seguridad de Donald Trump. La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad. No, presidente Trump. El territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende. La soberanía se ama y se defiende. La mandataria mexicana ha reiterado que puede colaborar con Estados Unidos. Esto en temas de seguridad, pero siempre respetando la soberanía del país. Ahí veíamos cómo enfatizaba en esta palabra particularmente. Y sin aceptar la presencia del ejército estadounidense en su territorio. Según Claudia Sheinbaum, la propuesta de Trump se produce en una conversación telefónica que tuvo lugar el mes pasado. En ese intercambio, el presidente de Estados Unidos insistió en que las fuerzas estadounidenses desempeñarán un papel más importante en la lucha contra los carteles del narcotráfico en México. A principios de este año, recordemos que Trump ordenó que el ejército de Estados Unidos tuviera una mayor participación en el monitoreo del flujo de migrantes. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para hablar de estos anuncios dados a conocer en las últimas horas en materia de seguridad del presidente Donald Trump. En Estados Unidos le doy la bienvenida a Luis Quiñones. Él es experto en seguridad nacional. Luis, un gusto tenerlo en Ángulo. Bienvenido. Gracias por invitarme, un placer estar con ustedes. Gracias. También saludo en Estados Unidos a Manuel Supervielle. Él es analista, experto en seguridad internacional. Manuel, un gusto. Igualmente, gracias por la invitación. Gracias. Y también le voy a dar la bienvenida en Puerto Rico. Me acompaña José Rivera, internacionalista. José, un gusto tenerlo. Bueno, saludos y gracias por tenerme. Gracias a los tres por participar. Luis, voy a empezar con usted. Quiero saber su criterio sobre el por qué Claudia Sheinbaum no acepta y reitera esto de respetar la soberanía. Se lo ha dicho directamente al presidente Donald Trump, quien afirmó públicamente que Estados Unidos tomaría medidas si su vecino del sur no detenía a los cárteles mexicanos. Bueno, mira, en primer lugar me parece bastante interesante que ella dice que la soberanía y la libertad de México no está a la venta, pero sin embargo parece que sí está a la venta porque tienen tantos problemas, tanta corrupción que no permiten que se manejen. Los carteles sabemos que manejan muchas de las áreas, hacen lo que les dé la gana en áreas donde ellos controlan totalmente. La policía les tiene miedo, obviamente viven ahí, tienen miedo de que las familias puedan ser víctimas de estos sicarios. Por eso fue que se les ofreció la ayuda de poder enviar fuerzas especiales. No estamos hablando de una invasión, estamos hablando de grupos de fuerzas especiales como se envían a otros países para poder tomar control de un área, si es necesario atacar a las personas estos que destruyan la paz de los países con muchísimo gusto. Pero como te digo, que ella no quiere aceptar una ayuda, porque se le pueden enviar drones, se le pueden enviar aviones, se le pueden enviar intercepciones, que se puedan grabar todos, como lo hicimos con Colombia por muchos años, y vemos que en Colombia sí tuvieron mucho efectivo, porque los jefes de los carteles fueron derrocados y algunos de ellos murieron a balazos cuando ellos se opusieron a ser arrestados. Gracias, Luis, por esta primera intervención. Manuel, quiero saber su criterio. Esto de que Claudia Sheinbaum tiene miedo, dice, a los carteles, ¿eso no la hace pensar con claridad? Lo ha afirmado el presidente Donald Trump. ¿Es esto así?
La verdad es que yo no estoy dentro de la mente de ella, así que no puedo decir definitivamente. Quisiera agregar a lo que dijo Luis, que estoy de acuerdo con él, de que los carteles están muy infiltrados en todos los aspectos de la sociedad en México y que funcionan como una manera muy independiente del gobierno. Y así que miedo, sin duda que algunos tienen miedo, no sé si esa es la motivación de la presidenta en particular, pero como Luis sacó el tema de Colombia, ahí había una situación bastante diferente en el sentido de que el gobierno y el pueblo colombiano estaba totalmente apoyando a lo que fue el Plan Colombia, el cual en ese momento yo estaba como el asesor jurídico del Comando Sur cuando se implementó. Y lo que puedo decir es que sí, tuvo efectivamente mucho éxito, temporalmente por lo menos, en reducir la violencia y crear un espacio mucho más seguro para los colombianos. Pero el objetivo y el dinero que vino de eso por parte de Estados Unidos era para limitar y restringir el fluido de drogas, de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. Y durante ese tiempo, aunque la seguridad aumentó, el fluido de las drogas a los Estados Unidos aumentó. Así que hay que tener bien claro qué es el objetivo con el ataque contra los narcotraficantes en México. José Rivera, quiero saber su opinión con cuál de las teorías antes dichas o versiones expresadas aquí por mis panelistas usted conjuga más hablar de objetivos. ¿Qué decir con la propuesta que tenía Donald Trump, que fue rechazada por Claudia Sheinbaum? Sí, absolutamente. Tenemos creo que el segundo compañero que habló, el asesor de seguridad nacional, está más anclada en la realidad. Me explico. El Plan Colombia se implementó con un consenso de parte de los colombianos y en eso se debió su relativo éxito. Y digo relativo porque el compañero también mencionó de que aunque sí se neutralizó la efectividad de los carteles y también de algunos grupos comunitarios que sí compartían los carteles y que también eran igual de violentos, lo cierto del asunto es que el flujo de drogas no paró. Así que obviamente existen una serie de deficiencias alrededor del mismo. Una situación completamente distinta es la de México. Independientemente si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene miedo o no, independientemente si el aparato de seguridad, que está bastante fragmentado y no opera con la eficiencia y efectividad que debería operar, dado el hecho de que muchos alegan, y probablemente tienen razón, de que México, por lo menos en esa parte de la zona fronteriza, es un narcoestado, pues entonces hay una serie de problemas enormes. No es una mera cuestión nada más de defender la soberanía, es el hecho de que una buena parte de los mexicanos no están de acuerdo con eso, están de acuerdo con el argumento de la soberanía, y ciertamente le cuesta trabajo a la presidenta y al gobierno de México de simple y sencillamente implementar un operativo de colaboración. Pero tenemos que recordar también que la operación interfronteriza se ha dado a través de los años con distintos niveles de efectividad y éxito. En todo caso, lo que debería es prevalecer el diálogo más allá o complementario o adicional al hecho de enviar tropas, soldados, y cuando digo tropas me refiero a fuerzas especiales estadounidenses y drones. La cooperación tiene que venir de los dos lados, sujeto obviamente a las limitaciones que el Estado mexicano tiene para operar dentro de esa zona donde operan los carteles. Luis Quiñones, ¿algo que acotar o refutar de lo expresado? Bueno, mira, sí, en realidad lo que sucede es que el problema que vemos en México, en muchos de estos países, inclusive en Estados Unidos lo hemos visto últimamente, es la corrupción y la impunidad. El problema es que tú tienes un jefe de la policía que le dicen o tomas plata o plomo. Y ahí viene el problema de que les vas a decir, si tú, mira, te doy un maletín con $100,000, solo llévate a tus tropas a un lado o no patrullen por esta zona. Y para ellos eso no participaron en el crimen porque ellos no fueron activos en esa situación. Y se venden. Yo conozco gente, militares, que de repente tienen muchísimo dinero, tienen miedo, prefieren agarrar dinero. Esa corrupción y esa impunidad continúa. Pero cuando pudiéramos parar y
ahí en este caso tenemos que agarrar fuerza contra fuerza y también tendríamos que lidiar con el problema de la impunidad y la corrupción, porque si no se para la corrupción, todos estos problemas de esa criminalidad, el tráfico, no estamos hablando solo de tráfico de drogas, estamos hablando de tráfico de seres humanos a diario. Imagínate que es un país que dice que tiene la soberanía, pero estamos hablando de 30, 40 mil personas muertas anualmente, desaparecidas. Entonces, esa clase de tranquilidad yo no la quiero. Preferiría que se enfrentaran de una vez y a la misma vez se peleara contra esta corrupción que está quemando al país y la impunidad, porque hay gente que tiene dinero, gente que tiene acceso a los poderes del gobierno, se salen con la suya. Ahora, al momento de hablar, Manuel, por ejemplo, de cooperación, de conversación, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la designación de grupos de narcotraficantes mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. Vamos a mencionar algunos de estos carteles de Sinaloa. Está el Jalisco Nueva Generación, del Noreste, del Golfo, Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana. Preguntarle, Manuel, y la misma pregunta hacérsela a José también, ¿qué implica el ingreso de los carteles mexicanos a esta lista de terroristas de Estados Unidos y Canadá? Este término, terroristas. Bueno, legalmente lo que eso da es que entonces se puede aplicar ciertas normas legales de Estados Unidos que permite el uso de fuerza al exterior en contra de estos tipos de grupos, como usted dice, nominados como terroristas. Así que esa sería la razón básica, yo creo, el por cuál darle ese tipo de nombramiento. Pero quisiera hacer un punto aquí, que estamos hablando de México, es, por ejemplo, el uso de drones y ataques militares, etcétera, por parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, cuando ocurren contra los Houthis o cuando ocurren contra Hezbollah o cualquier otro grupo terrorista lejos de Estados Unidos, es una cosa y ha tenido ciertas ventajas y otras que no. Pero cuando estamos hablando de México, yo también hice la secundaria todo en Laredo, Texas, en la frontera, estudié en San Antonio, estudié en Saltillo, México, en Monterrey, etc. Y hay una historia larguísima, ¿no?, entre los dos países de cambio de fronteras. Como mis compañeros de high school me decían, mi familia no cruzó la frontera nos cruzó nosotros. Nosotros llegamos aquí en este rancho en Texas ya 350 años. Así que es una situación muy complicada en términos de la soberanía, el tema de soberanía. Yo estoy de acuerdo con Luis de que la corrupción es la fuente que permite todo eso. Pero si vamos a atacar militarmente los narcotraficantes y no se enfrenta al mismo tiempo y con la misma seriedad la corrupción en México, entonces no vamos a haber avanzado en términos del objetivo que queremos obtener en este caso. José, usted tiene la palabra. Claro. Hay que tomar en consideración el método punitivo legal. Dedicar fuerzas armadas especializadas a combatir el narcotráfico y también, como mencionó el primer compañero, la trata humana, entre otras cosas, pues claro, es una parte de la solución, pero no es la solución, tomando en cuenta que la violencia o fuego contra fuego, como dijo el compañero, puede traer todas las víctimas inocentes entre medio. Entonces, en ese sentido, hay que señalar no solamente al hecho de que son soldados los que disparan siguiendo órdenes, pero también que los carteles ponen esas mismas comunidades en el norte de México en peligro. Así que es una responsabilidad en ese sentido compartida. Tiene que haber entonces en ese sentido, si vamos a combatir no solamente el narcotráfico y la trata humana, sino también la corrupción y la impunidad que esa corrupción implica, debemos también entonces enfocarnos en las comunidades e implementar políticas sociales que puedan potenciar eso y, claro está, medidas de desarrollo económico que puedan entonces tentar o por lo menos incentivar a esas comunidades a envolverse en otra actividad productiva que no sea el narcotráfico. Y estas cosas toman mucho tiempo, más allá de la sensacionalidad y la solución inmediata que implica la operación militar, que no la descarta.
tiene que haber otras cosas consigo. Por lo tanto, es importante. Aparte de ello, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la zona fronteriza entre México y los Estados Unidos, también hay que tomar en cuenta las medidas que se toman en el lado estadounidense de la frontera. Les recuerdo que muchos miembros de las gangas de narcotraficantes, de los carteles, son ciudadanos de los Estados Unidos. Por lo tanto, es importante que ese elemento punitivo legal también se aplique en el otro lado de la frontera. Luis Quiñones, dice José Rivera, operación militar que no descarto a criterio de él. ¿Qué más debería haber en esta cooperación? Si hablamos de una cooperación conjunta, Estados Unidos-México. Mira, en realidad tenemos que tener un mejor trabajo de educar a la gente, porque en primer lugar, si no tuviéramos aquí la demanda y la adicción que tenemos en nuestra sociedad, no habrían drogas, no estarían traficando. Eso es un problema número uno, porque la demanda está causando que se crea esta clase de tráfico y criminalidad y violencia. Tenemos que buscar la manera de parar que aquí ya no sean adictos que paren, porque en realidad no hemos hecho un buen trabajo de educar a nuestras sociedades, a nuestra gente. En México, por ejemplo, también tenemos problemas de que ellos están ahora experimentando con las mismas drogas que están vendiendo acá. Hay mucha gente que antes no la usaban, ahora sí la están usando. Y otra cosa que yo veo es de que yo estaba escuchando la otra vez a una familia mexicana y le dice el papá, jactándose de que él se había logrado escapar de un ticket de tráfico, que le iban a dar una remisión, porque le dio dinero al policía. Y él se jactándose, diciendo, mira, o sea, que le está diciendo a sus hijos que tendrían 5 y 7 años, ellos admirados de que su papá, tan inteligente, logró violar la ley y se salió con la suya, pagándole. O sea, que la corrupción sí es bienvenida, es correcta, es admitida. O sea, que tenemos un montón de trabajos que hacer. En primer lugar, tenemos que educar a nuestra juventud acá. Ya basta, no tenemos que seguirnos metiendo, porque qué tan miserable es la vida de estas personas que tienen que estar drogándose, estarse metiendo todos estos químicos que les afecta y no los lleva a ser mejores seres humanos. Manuel, cierro con usted este bloque ya para irnos a la pausa comercial. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Luis, así que no lo voy a repetir, aunque sí quisiera agregar otro punto, que es que cuando hablamos de la responsabilidad de ambos lados de la frontera, también hay tráfico de Estados Unidos hacia México de armas y otras cosas que también son ilegales. En otras palabras, que nosotros también pudiéramos tomar más serio el cómo frenar ese tráfico de armas hacia México, porque eso empoderece a muchos de estos grupos narcotraficantes. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Donald Trump ordenó reabrir la prisión de Alcatraz. El mandatario hizo el anuncio en la noche del domingo en su plataforma Truth Social, en la que indicó que la cárcel será ampliada sustancialmente y albergará a los delincuentes más despiadados y violentos de Estados Unidos. Trump ha hecho de la represión de los delitos, en particular los cometidos por migrantes, un elemento central de su segundo mandato en la Casa Blanca, iniciado en enero. Alcatraz está ubicada a 2 kilómetros de la costa de San Francisco y tiene capacidad para solo 336 prisioneros. Tras estar activa solo 29 años en 1963, cerró debido a los altos costos operativos y reabrió sus puertas en 1973, pero como lugar turístico. Mientras estuvo en funcionamiento, albergó a varios criminales célebres, incluido Al Capone, el jefe de la mafia en la era de la prohibición de venta de alcohol, y fue escenario de muchos intentos de escapes increíbles por parte de los reclusos. La prisión cobró fama tras la fuga en 1962 de 3 presos, entre ellos Frank Morris, que sirvió de inspiración para la película Fuga de Alcatraz, protagonizada por Clint Eastwood. Un poco de la historia de Alcatraz, que ahora pues sale a colación después de que el presidente Trump ha ordenado la reactivación
de esta prisión de Alcatraz. Trump dio instrucciones a la Oficina de Prisiones junto con el Departamento de Justicia, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional para reconstruir y reabrir este centro penitenciario ubicado en la bahía de San Francisco. Así lo publicaba en sus redes sociales. Reconstruir y abrir Alcatraz. Durante demasiado tiempo, Estados Unidos ha estado plagado de delincuentes viciosos, violentos y reincidentes, la escoria de la sociedad que nunca aportará nada más que miseria y sufrimiento. Cuando éramos una nación más seria en tiempos pasados, no dudábamos en encerrar a los criminales más peligrosos y mantenerlos lejos de cualquiera a quien pudieran dañar. Ya no seremos rehenes de criminales, matones y jueces que tienen miedo de hacer su trabajo y permitirnos expulsar a los criminales que entraron ilegalmente a nuestro país. La reapertura de Alcatraz servirá como símbolo de la ley, orden y justicia. Haremos Estados Unidos grande de nuevo. Sigo con mi panel, Luis Quiñones, Manuel Supervielle y también José Rivera. Manuel, ¿qué mensaje político busca transmitir el presidente Trump con esta decisión de reabrir la prisión de Alcatraz? Bueno, como dije en la conversación anterior, hay que averiguar qué es el objetivo, qué está tratando de lograr, porque si uno mira, vamos a decir en términos económicos, reabrir y aumentar Alcatraz va a ser extremadamente costoso y la capacidad de ahí, como es una isla y todo lo demás, es limitada. El mismo costo que fuera a costar reabrir Alcatraz, se pueden abrir espacios en nuevas prisiones de por lo menos 3 veces la capacidad, si no más. Entonces, si el objetivo, por otra parte, como dijo ahí mismo el presidente por su red social, es que Alcatraz es un símbolo de justicia y de seriedad del país, bueno, está bien. Entonces, vamos a estar claro que ese es el objetivo y que no hay otras opciones que sean más económicas y mejor pensadas, vamos a decir. Quiero conocer el criterio de Luis Quiñones con respecto a este anuncio y también las implicaciones legales que tiene la reapertura de una prisión federal cerrada desde 1963. Bueno, mira, como dijo Manuel, eso en realidad es, como decimos en inglés, dreaming, porque eso no va a suceder. En primer lugar, el costo de reparar eso sería increíblemente caro y tendríamos que prácticamente porque como hay tantas condiciones ahora que se requieren, tendríamos que botar la prisión y construir otra de nuevo para hacer. Si en realidad es efectivo que vas a tener 400, 500 personas para la cantidad que vas a meter, absolutamente no tiene ningún sentido. Conviene más ponerlo en un lugar, por ejemplo, en el desierto de Nuevo México, porque si los ponen en medio de un lugar donde ellos, si se salen, se escapan de una manera, tienen el desierto que los va a acabar si ellos tratan de escaparse, no llegarían a un lugar. Además, estamos hablando ahorita, en los estimados del Departamento de Justicia, son más de 14,000 presos de alto índice criminal que deberían de estar guardados por largo tiempo, el resto de su vida posiblemente. ¿Y dónde los vas a meter? ¿Ahí en Alcatraz? De ninguna manera. Tienes que construir una prisión muchísimo más grande que la que tienen ahí. Hay otras instituciones que tenemos ahorita, prisiones federales, que se les podría aumentar, no 14,000 personas, pero por lo menos 1,000 más que se podrían hacer fácilmente y ponerlos en varios estados añadiéndoles. Saldría mucho más barato, más costo efectivo que lo que están pensando hacer. Y a propósito, que esto no significa que van a enviar a las personas que están detenidas por razones de inmigración. Ellos no irían a esos campos. Para eso lo que se está tratando de hacer es poner unos campos donde se pudieran dejar ahí, ya que tenemos muchos países como Nicaragua, como Venezuela y Cuba y Haití, que no quieren aceptar a su gente de regreso. Entonces, la única solución que vamos a tener que hacer es poner unos campos como lo hicimos anteriormente con los Marielitos de Cuba, que se construyó un centro de detención en Georgia y, bueno, prácticamente murieron ahí porque nadie los quería. Así que no es una solución fácil, porque como te digo, en primer lugar, para construir una cárcel te vas a tomar años, unos 2, 3 años por lo menos, y encima de eso las elecciones son el año entrante. Entonces, más que todo, yo creo que esto es una postura política para decir yo quiero meter a la gente a la cárcel, quiero asegurar nuestra sociedad,
pero después le puede echar la culpa al Congreso, le puede echar la culpa a las Cortes porque no lo dejaron a él poner esas personas en las cárceles que tenemos en este momento. José Rivera, quiero conocer su criterio y la pregunta planteada ya por Luis. ¿Qué costo, por ejemplo, tendría el gobierno, para el gobierno federal, reactivar, mantener Alcatraz, además, como una prisión? Absolutamente. Creo que el consenso entre nosotros tres es el hecho de que reactivar Alcatraz no hace sentido económicamente, no hace sentido fiscalmente, más aún con una administración que busca, entre otras cosas, implementar de una manera concreta la prudencia fiscal y las medidas de austeridad que, entre otras cosas, buscan reducir la empleomanía federal, lo que ellos llaman burocracia, y reducir el gasto gubernamental. Con lo cual, el implementar o reactivar una prisión que en términos infraestructurales pues puede ser cuestionable, dado el hecho de que la salitre le pega por todos lados, dado que probablemente los edificios no están, como dicen en inglés, sound, structurally sound, o sea, que no son estructuralmente viables. El desembolso de dinero federal para reconstruir esa cárcel, para hacer un gesto meramente simbólico, no hace mucho sentido, más allá de la espectacularidad y típico, ¿verdad?, de una persona como el presidente, que viene precisamente de los medios de comunicación y de la industria del entretenimiento. Así que en ese sentido, en términos simbólicos, en términos de sensacionalismo, sí le hace sentido, y eso, claro, repercute en la cuestión política, dándole la impresión, sobre todo al electorado y a aquellos que le apoyan desde su base política, de que está haciendo algo, pero económicamente no hace sentido, más allá de quizás ampliar la infraestructura de prisiones, ¿verdad? El Bureau of Prisons, que ya está vigente. Ahora, ¿cómo reacciona, José? Sigo con usted. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, la opinión pública, los defensores de derechos humanos ante esta decisión, también conociendo un poco lo que significa Alcatraz, tanto local en Estados Unidos como internacionalmente? Pues, bueno, viene otra vez la cuestión del sensacionalismo, de la espectacularidad de activar una cuestión como Alcatraz, pero obviamente los grupos que abogan por los derechos de los presos, de los convictos, que abogan por los derechos humanos, pues obviamente ya tienen todo su trabajo, tienen mucho trabajo ya con la manera en cómo la cultura carcelaria en los Estados Unidos se desempeña. Así que Alcatraz añade quizás un elemento más, que dado, y lo dijo el primer compañero, no va a suceder. Me parece que, de nuevo, ¿verdad?, el desembolso que implica rehabilitar la prisión, rehabilitar, transferir o emplear nuevos oficiales penales, me parece que es muy oneroso, sobre todo en un momento en que los Estados Unidos busca reducir cantidades sustanciales de su presupuesto federal. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con más aquí en Ángulo. Pórtate mal, vas a la cárcel, pórtate muy mal y vas a dar Alcatraz. Los dejamos inmediatamente con estas imágenes. Pues la página oficial de la Casa Blanca en X no para de sorprender a los seguidores. Han retratado al republicano, al presidente Donald Trump, como un tipo de héroe musculoso, tipo Star Wars, incluyendo el sable de luz, acompañado de emblemas muy icónicos de la Unión Americana, como el águila calva, banderas estadounidenses. La imagen se conoce justamente después de otra en la que se veía a Donald Trump vestido como pontífice. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
de los temas en agenda, la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha sumado una nueva medida que afecta directamente a la industria cinematográfica. El mandatario ha anunciado que ahora va a instaurar aranceles del 100% también a todas aquellas películas que lleguen a Estados Unidos y que estén producidas en el extranjero. Tras hacer pública esta nueva medida, muchas voces ya están criticando, han señalado de devastadoras las consecuencias que podría traer al mundo del cine esta medida y también a las plataformas de streaming. En un mensaje que ha sido publicado en Truth Social, el presidente Trump ha descrito las producciones extranjeras como una amenaza a la seguridad nacional para la industria estadounidense, añadiendo que no solo llevan a los cineastas al extranjero, sino que también traen mensajes y propaganda a Estados Unidos. Los aranceles cinematográficos han hecho que otros países les roben las películas, la capacidad cinematográfica de Estados Unidos. Les pregunté a un par de personas qué opinan. He investigado a fondo la última semana y ahora estamos haciendo muy pocas películas. Hollywood está siendo destruido, ahora tienen un gobernador incompetente, tremendamente incompetente, que permitió que esto sucediera. Así que no solo culpo a otros países, sino que muchos de ellos nos han robado la industria cinematográfica. Y digo que si no están dispuestos a hacer una película en Estados Unidos, deberíamos imponer aranceles a las películas que ingresan. Y no solo a eso, los gobiernos están aportando grandes cantidades de dinero, es decir, los están apoyando financieramente. Así que, en cierto sentido, esto es una amenaza para nuestro país y ha sido algo muy popular. Les aseguro que a los cineastas les encanta, a los cineastas les encanta. Quiero conocer el criterio de cada uno de mis panelistas en este orden. Luis Quiñones, después Manuel y termino con José Rivera con respecto a esta declaración que ha hecho el presidente Trump. Dice quiere salvar a Hollywood. Esto significa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. ¿Tiene la autoridad el presidente para imponer estos aranceles del 100% al cine? ¿Y cuál es su opinión, Luis? Bueno, mira, sí, lo tiene el poder y claro, eso es sujeto que las cortes van a decir, pero en realidad el problema es de la basura que están produciendo en Hollywood ahora. No producen buenas películas, ya no tienen la imaginación que teníamos hace 30, 40 años y el problema es de que es carísimo. Yo tengo amigos muy cercanos de que están en esa clase de negocios, uno es director de películas, otro es productor y distribuidor y me estaban enseñando los números que en realidad hacer una película o una serie de televisión aquí en Estados Unidos sale el doble de lo que le saldría, por ejemplo, en Canadá, porque ahí tienen menos requerimientos, los gremios de uniones no exigen tantas cosas, las regulaciones son menores, o sea que si tú tienes, y además no hay dinero, porque los inversionistas no quieren poner dinero para muchas de estas películas. Así que esto en realidad es una herida que Hollywood se ha impuesto a sí mismo. Ellos son los culpables y deberían de examinarse por qué es que están en la situación que están ahora. Manuel, quiero conocer su criterio también. Bueno, el tema de proteger a Hollywood me suena un poco raro del presidente porque él nunca ha tenido como vamos a decir, un gran cariño para Hollywood, así que la verdad que eso me suena un poco raro. La preocupación mía en este tema más es que si fueran a poner una tarifa sobre películas, entonces lo próximo sería ¿qué? Libros que vienen del extranjero, streaming, como usted dijo, podcasts que vienen del extranjero, música que viene del extranjero. Yo y mi esposa y mi hija vamos a ir a ver a Shakira en Orlando en 3 semanas. Entonces, ¿qué? ¿Los boletos van a costar el doble? En otras palabras, ¿dónde es que frena esto? Porque si estamos hablando de proteger porque hay influencia de propaganda contra los Estados Unidos por extranjeros, por medios de arte, bien sea libros, películas, música. Entonces, ¿dónde frena eso? ¿Dónde está el fin? ¿O simplemente nos vamos a como crear que no hay otro mundo, que simplemente tenemos exclusivamente lo que existe dentro de Estados Unidos y que no vamos a tener acceso a las ideas, y bien sean buenas o malas, que nosotros los ciudadanos podemos decidir eso? Y claro, poner una tarifa del 100%, para muchos americanos puede ser que eso entonces le vaya a ser demasiado costoso para poder tener acceso a ese tipo de información. Yo diría, deje que el ciudadano decida si le gusta o no le gusta, o si lo está influyendo o no.
José Rivera, usted internacionalista, tras este anuncio del presidente Trump de que autorizará la imposición de estos aranceles, 100% además a las películas realizadas fuera de Estados Unidos, hay quienes se preguntan, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Sí, bueno, no sé qué pueda significar de entrada, puede ser una cortina de humo, porque interesantemente, y concuerdo con el compañero que acaba de hablar, la relación entre el presidente y Hollywood no ha sido la mejor. ¿Sabes? No son los mejores amigos. Siempre ha habido una crítica enorme de parte del presidente hacia las producciones de Hollywood, y se ha hablado en términos incluso de censurar algunas casas de producción, algunos directores, algunos productores, en un gesto que parecía más de macartismo. Pero es interesante porque también hay que hablar un poco, y es cierto lo que dijo el primer colega, hay mucha basura que se produce ahí. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque de nuevo, muchas megaproducciones son necesariamente producciones internacionales que trascienden la frontera. Algunas cosas se filman en los estudios de California, algunas cosas se filman on location en el estado de Georgia, algunas cosas se filman en Canadá, algunas en Australia, en Nueva Zelanda. Así que la producción de filmes, sobre todo las megaproducciones, muchas veces envuelven muchos países y equipos de producciones en todo este lugar. Imponer un arancel a una producción que probablemente tiene capital americano, pero que mucha de la mano de obra viene de otros países, Canadá, Nueva Zelanda, Francia, Australia, etcétera, etcétera, puede entonces hacerle un enorme daño a Hollywood, a pesar de toda la basura que produce. Y es interesante porque yo, por ejemplo, en mi universidad, a mis estudiantes, yo les muestro en las jornadas de cine contemporáneo, cine clásico, que envolvía mucha trama y muchas técnicas cinematográficas que muchas veces por este cambio generacional no se produce. Así que en ese sentido, el incentivo es quizás volver a producciones de calidad sin descartar las megaproducciones, tomando en cuenta lo complejas que son, y también quizás tener un diálogo con Hollywood, pero también con los productores independientes, y tomando en cuenta que si se imponen aranceles a producciones extranjeras, de nuevo, ¿verdad? Hay reciprocidad de parte de los países, y una de las principales portaestandartes del modelo americano, del modelo estadounidense, quiero decir, de los ideales y los valores de los Estados Unidos de América, es su exportación cultural. El hecho nada más de que tú vayas a privar a los consumidores estadounidenses, y depende de los consumidores, como dijo el colega, de producciones extranjeras, va a querer decir que entonces esos países van a responder de manera equitativa con aranceles a las producciones cinematográficas, quitando con ello entonces quizás el arma más poderosa que tienen los Estados Unidos, que es precisamente su exportación cultural. Ahora, Luis, antes de irme al corte comercial, de momento no se conoce o se desconoce cómo podrían implementarse esto de los aranceles a las producciones internacionales. Es común que las películas grandes, ya lo decía hace un momento José Rivera, y también producciones pequeñas se graben en otros países que no sean exclusivamente de Estados Unidos. Se habla de la próxima entrega de Misión Imposible, la última de hecho. Se graba en distintas partes del mundo. ¿Qué decir con respecto a esto? Cuando Donald Trump lo que quiere es traer a Estados Unidos y que se haga solo este producto en suelo norteamericano, de Estados Unidos particularmente. Bueno, recuerda que él estaba metido en los asuntos de televisión cuando tenía su programa El Apréndice, así que y también estaba con ese programa ese de Miss América, así que él ha estado involucrado en el sentido de televisión y de películas. Aquí el problema es de que él tiene muchos amigos de Nueva York y de Hollywood que son adinerados, que son compañeros de él. Uno de sus vecinos, precisamente, es uno de los que empujó esa cadena de los programas de esos de Avengers, por ejemplo, y varios de esos programas que eran de Batman y todas esas películas. O sea que no me extrañaría que aquí hay un poco de interés de estas personas que le dijeron, bueno, mira, nos están quitando ahora los negocios,
y necesitamos que nos ayudes, porque digamos las relaciones que ellos tienen con esta persona que te digo que es su vecino ahí en Mar-a-Lago es muy cercana, y seguro que les pusieron la hormiguita ahí en el oído para que le dijera, tenés que ayudarnos a protegernos porque nos están quitando todas las... Ahora la mayoría de películas ya no se hacen en realidad en el lugar, ¿no?, que se están usando el green screen, donde es un lugar vacío que tienen está pintado de verde, y pues aparente que estuvieras tirándote en el Niágara, inclusive estás cruzando el Niágara en bicicleta, pero estás metido en un estudio, o sea que ya no necesitan llegar a hacer los gastos como hacían antes. Pero de nuevo, como te digo, el problema es de que ya no tienen la imaginación. Ahora todo es explosiones, es la violencia, es los efectos especiales. Ya no tiene la calidad que tuvieran las películas de antes, donde podía el actor o la actriz eran los que llevaban el trabajo, los que empujaban. Yo he visto unas películas increíblemente muy buenas, donde en realidad solo el actor se echó arriba 1 hora y te entretiene de una manera increíble por la forma de actuar. Pero ahora llegamos al punto donde ya no quieren hacer el trabajo que se necesitan, no, que están más interesados en explosiones, la bulla, el relajo, y eso sale carísimo. En otros lugares, yo he visto, anoche precisamente estaba viendo una en China y muy buena. Ahora, Luis, por ejemplo, esto se ha desatado una confusión, como usted bien lo dice, en el sector del cine, con el anuncio de este arancel del 100%, pero preguntarle, ¿qué pasa con los estados? En Estados Unidos hay 44 que ofrecen incentivos a la producción de cine en sus estados. Por ejemplo, Georgia, Nuevo México ofrecen un 30%. ¿Cómo quedaría esto? ¿O falta todavía por informar, por dar a conocer? Porque, claro, ahora no se concreta cómo lo va a hacer y a quién va a afectar directamente. Bueno, es que es muy caro. Imagínate que la Florida tenía unos fondos para poder llevar a muchas de las películas, las tuvieron que quitar porque no les daba resultado. Y Virginia, donde yo vivo, también tenían ese mismo problema. La ciudad de Washington, D.C. tiene un presupuesto bastante corto y cada vez que filman una película les sale carísimo porque tienen que cerrar las calles, tienen que poner un montón de guardias y es un problema que se han dado cuenta que para ellos no es el costo efectivo, el retorno en la inversión no es tan bueno que se diga. O sea que muchos estados han ido alejando porque el costo para los beneficios, tal vez en el caso de que van a traer turismo en algunos lugares, de acuerdo, pero justifica tener esos tremendos incentivos, taxes, no pagan taxes, que les dan otras ayudas que no tienen otros lugares, mientras que si van y la mano de labor en Canadá es mucho más barato. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Algunas medidas del presidente Donald Trump dadas a conocer en las últimas horas, por ejemplo, ordenar la reapertura, la ampliación de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz en San Francisco, en la bahía de San Francisco, donde, según el presidente, se pretende albergar a los delincuentes más violentos de Estados Unidos, símbolo de fuerza y de orden. Eso es lo que se preguntan muchos analistas. Reabrir Alcatraz enviaría quizás un mensaje fuerte contra el crimen violento y el terrorismo. Hemos abierto el debate aquí en Ángulo también sobre la propuesta que le hizo en su momento a Claudia Sheinbaum de enviar tropas estadounidenses para vencer juntos a los cárteles de droga. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Luis Quiñones, experto en seguridad nacional. Luis, hasta una nueva oportunidad. Gracias, un placer estar con ustedes. Gracias también a Manuel Supervielle, él es analista experto en seguridad internacional. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes por la invitación. Y un gusto también contar con el criterio de José Rivera, internacionalista. José. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, me despido, soy Ruth del Salto, esto ha sido Ángulo. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas, NTN 24.